Hello. Hola a todas y a todos, muy bienvenidos a este encuentro de conciencia. Te abrazo, yo soy Grisi Nava y me encanta compartir temas que nos ayuden a desarrollar nuestra conciencia. Y sé que si te quedas a toda esta temática, en algún momento te llega una respuesta. Así sea una frase, una palabra, una sensación, el campo cuántico a tu alrededor hablándote. No des nada por sentado. Tienes oídos para escuchar. Y sé que tus seres asistenciales te quieren guiar. Y si estás aquí es porque ya estás siendo guiado, de hecho. ¿Cómo estás tú? Bueno, este es un directo, estamos en directo. Gracias a todas las personitas que están muy puntuales siempre para poder escuchar alguna frase de conciencia, un mensaje y demás. Te saludo en cualquier parte del mundo en el que te encuentres. Al final vamos a sacar nuestra cartita del oráculo para reafirmar el mensajito que nos quieren entregar también. Así que, pues, quiero comenzar. Bueno, es que me emociona leerlos a todos en el chat, así que abrazos a la distancia, Anita Celaya, Eduardo Álvarez, Daniela. Qué bueno que están por aquí, chicas y chicos, Mayra, Kenia, Jen, hay uno que dice, qué honor estar en tu vivo. El honor es mío que están aquí, porque entre todos vamos a estar conectando nuestras antenitas. Y tú que estás viendo esto en diferido, igualmente te llega todo lo que el resto de las personas han tomado de conciencia. Bueno, saludos, saludos a todos. Ya estoy suscrita, dicen, ¿a dónde? Está suscrita ya aquí a mi canal, muchas gracias, qué bueno. Voy a iniciar haciéndote una preguntita, porque sé que tú estarás pasando por un momento quizá complicado en tu vida, algún desafío, reto, que llamamos problema, por supuesto, ¿no? A lo mejor te estás enfrentando a una situación en la que la vida ya te está poniendo a trabajar, ahora sí, de manera, yo le podría decir, una manera más adulta de trabajar. ¿Te has observado muy dentro de ti? ¿Te has tomado el tiempo de observar dentro de ti tu sombra, tu luz, eh, tus deseos? Y quizá te habrás podido percatar de dos cosas. Una, de algo que quieres salir todo el tiempo y tú lo quieres reprimir. Por ejemplo, quieres hacer un viaje y callas esa voz todo el tiempo. Quieres tener un hijo y empiezas a callar tu voz. ¿Con qué callamos la voz de los deseos interiores? Con las justificaciones, ¿no? Siempre habrá una justificación para no dejar salir algo de tu esencia también, ¿no? Pero también puede ser que por otro lado reprimas algo que no te gusta de ti, no solo los deseos, sino algo que no te gusta de ti. Entonces, esto va ligado con lo que te quiero hablar en este directo y me gustaría que escucharas muy atenta el mensaje porque para mí todos los días son una guía. Yo por eso me siento muy guiada, porque sé que no hay un solo día donde yo no reciba guía y aprendizaje. Y, y el otro mensaje que va ligado a esto es, no sé si tú sabías que estamos en la época en la que todos los secretos están saliendo a la luz. Todos los secretos están saliendo a la luz. ¿Ya te das cuenta que hemos iniciado una época tal? Ahora, resulta que todo el clan familiar al que tú perteneces, que muchos ya trascendieron esta vida, están también ayudándote.
constantemente. Y la realidad misma igual, pero los secretos ya no se pueden guardar. Porque secreto que se guarda se va a expresar en el cuerpo. Secretos que se guardan se van a expresar en el cuerpo. Y si no lo logras ver tan fácilmente, se van a expresar en diferentes generaciones de tu propio núcleo familiar, en el que tú estás conectado. Y esto es interesantísimo. Interesantísimo. Dice José Luis, ay, hola mi papá, un abrazo, qué lindo. José Luis dices, uy, dímelo a mí, de secretos. ¿Una de secretos tuyos, José Luis, o una de secretos que sabes que andan por ahí? Y bien dice la frase, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Yo no, antes de invalidar un rumor de los del clan, yo lo doy por hecho que tiene algo de verdad, que tiene hasta más de verdad, porque si no, no llegaría ni al chisme, hagan de cuenta, ¿no? Entonces, fíjense, el fin de semana, por eso les digo que todo el tiempo estoy siendo guiada. Yo llevo un tiempito destapando algunos secretos que me ayudan a entender mi propia vida. Es eso. No es que entendamos, no es que querramos saber los secretos del clan o del entorno o de ti mismo, de ti misma, para así machacarte y poner el dedo enjuiciador en el otro y entonces a la hoguera, ¿no? No se trata de mandar a la hoguera a nadie, se trata de comprenderlo porque lo estamos viviendo en carne propia, por eso. Y sufrimos los que vivimos en carne propia porque muchos de esos son tus propias enfermedades, esos secretos. Y el fin de semana vi, ahora sí, alerta de spoiler, pero muy poquito. Vi una serie bueno, en una plataforma de streaming. Vi una serie eh, con el guapote de Chris Evans y, me sorprendió mucho porque cada vez más en las películas, en las series sale, cuando quieres ver, salen los mensajes, ¿no? Y esta serie trata de una temática en donde hay una familia, papá, mamá e hijo. Y parece la familia feliz. ¿Te suena que por ahí siempre queremos mantener la familia feliz? A la vista de todos, ¿no? Entonces, parece ser la familia feliz y entonces, de repente hay em, eh, parece que le quitan la vida a un estudiante y, y bueno, este hijo es culpado de ese evento. Pero su papá es fiscal, es fiscal, es el jefe de la fiscalía. Y ahora tiene que investigar a su propio hijo, adolescente, 14 años, adolescente. Y la serie transcurre y termina saliendo un gran secreto, que vean esto, un abuelo acá le había quitado la vida a una chica, a una jovencita. Eso avergonzó tanto a la familia porque fue a dar a la cárcel y el hijo de este señor, estaba muy chiquito cuando eso sucedió, decidió guardar en secreto dentro de sí ese evento porque le avergonzaba. Entonces dijo, no tengo padre, no tengo padre. Y se casó y a su mujer jamás le dijo, parecía que la vida, y aquí es donde viene la lección, pareciera que la vida nunca olvida. Entonces, ya la familia feliz y pues no tenía padre ni nada, hasta que su hijo, y fíjense,
trabaja en una fiscalía antidelitos, ¿no? En forma de reparación, porque si ese evento causó tanto dolor en la familia, claro que se tiene que solucionar y se tiene que comprender. La siguiente generación intenta reparar, que es él, pero al guardar ese secreto tan profundamente, iba a salir a la luz, y a veces sale en el cuerpo, y a veces sale en el ambiente, y a veces salen los 2. Ajá, y terminó su hijo inculpado en el hecho. Y a partir de ahí se desarrolla los 8 capítulos de la serie. Ujú. Que está interesante porque podemos ver que en algún momento de la serie, aún así, se siguen aferrando como ahora como familia a seguir guardando un secreto como ese, ahora el de su hijo. Y cuando intentan volver a guardar en secreto eso, la realidad les vuelve a poner otra vez la lección enfrente de sus ojos, se las volvió a sacar a flote, como volviéndole a decir: ¿aún así te sigues aferrando? No lo puedes guardar en secreto. ¿Qué secreto? ¿Qué sientes que te avergüenza a ti? De lo que tú viviste en tu infancia, en tu historia de vida. ¿Qué sientes que te avergüenza? Y pídele ayuda a tus seres asistenciales para que te ayuden a comprender eso y que lo puedas hablar y lo puedas decir. No para, como decimos, mandar a la hoguera a todo mundo, ni hacerte el victimario o la víctima. Lo queremos sacar a la luz para poder verlo, para poder entenderlo, comprenderlo, porque si está ahí muy guardado no se puede. Entonces, una parte de esos secretos hacen enorme daño a los involucrados y a sus generaciones siguientes. Enorme daño. Sí, a veces no te das cuenta que, por ejemplo, no puedes tener una pareja porque, hubo un abuso de pequeñita, porque, todas las mujeres de mi clan recibieron maltrato enorme, ¿no? Porque resulta que, hubo le quitaron la vida a un bebé, y cosas así, que luego dices: "Aquí hay mujeres sufriendo mucho por no poder tener bebés, aún con tratamientos, científicos, médicos, y no pueden, y no pueden, porque el secreto está ahí está el secreto. Es que había una mamá que odiaba ser mamá, porque toda la vida que tuvo tan difícil, y entonces terminó quitándole la vida a su hijo. Y acá, 3 generaciones abajo, una mujer sufriendo enormemente por no poder tener bebés. Ejemplo, ¿no? Ujú. Los secretos se van manifestando en el cuerpo también, ¿no? Ejemplo, el vitiligo, que es tan molesto a nivel de imagen para la persona que lo porta. Manifiesta los secretos en el clan, por supuesto, pero aquí hay alguien en el cuerpo físico hablándolo todo el tiempo. Pero hablándolo de una manera que claro que se sufre, los secretos no salen como una cereza dulce en el pastel y no, salen a cuchillo, casi, casi. Y eso, ¿sabes por qué lo asocio a te aterra voltearte a ver? Porque te aterra descubrir todo lo que hay dentro de ti. Empezando también por eso, te aterra enfrentarte a lo que eres con las experiencias que viviste y el código que traes heredado ya de información. Ajá. ¿No? ¿Cuántas personas no ocultan a sus hijos que son adoptados? Porque tienen la creencia de que les van a hacer mucho daño al decírselos. El secreto lastima 1000 veces más, el que sea, 1000 veces más.
No es en, no te lo dije por tu bien, es, no te lo dije porque no iba a saber cómo hacerme cargo de eso, porque no sabía cómo usar las palabras adecuadas. Ujú. O por el contrario, porque me di cuenta que tengo tantas fallas como padre o como madre que, que mi hijo va a pensar que hubiera sido mejor que no lo hubiera adoptado. Ejemplos, doy ejemplos. Ajá. Ahora, si estamos tocando este tema y tú lo estás escuchando en estos momentos, seguro ya te vino a la mente algún secreto por ahí que no quieres decirle a nadie, que te lo quieres llevar a la tumba. Bueno, ahora estás escuchando que la solución siempre se va a manifestar enfrente de nosotros. Siempre la vida nos va a dar la oportunidad de sanarnos, pero no siempre nos va a gustar, ¿verdad? Ujú. Eh, bien, aquí leo, no necesariamente, por ejemplo, la epilepsia que me ponen aquí, no necesariamente una cosa va a tener algo tan determinado. Doy ejemplos porque vas a notar que lo que está también saliendo en el inconsciente colectivo en el que estamos, que se manifiesta a través de la música, de las películas, de las series, de los libros, de lo que se consume más a nivel colectivo, nos está hablando de una necesidad también de nosotros como seres humanos, una necesidad de ser cada vez más transparentes, cada vez más. Esa es la invitación constante a darte cuenta de que el hecho de que todo lo vivas por dentro es como estarte lacerando una y otra vez a ti mismo. Y aún así ya te hiciste enorme daño y bueno, viene la siguiente generación a mostrarlo, y la siguiente, y la otra. Y entonces, claro, con tus hijos sí te duele, ¿verdad? Probablemente si eres un papá o una mamá no tan desequilibrado, te duele que tu hijo padezca, ¿no? Algún tema, ¿no? A lo mejor un niño desde chiquito ya con un trastorno del comportamiento de la mente, desde pequeñito. ¿Por qué habría que haber una niña o un niño con una bipolaridad, con un TOC, con una esquizofrenia? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que haber un niño con semejante sufrimiento? Si ya un adulto, ¿no? Es muy fuerte, ahora un niño. Ah, pues el niño está hablando todos los secretos del clan. Para ti que te estás preguntando sobre qué hay detrás de los trastornos psiquiátricos, son los grandes secretos de la familia. Y si queremos que se vayan minimizando los trastornos psiquiátricos en el ser humano, necesitamos comenzar a destapar la olla express, ¿sí? Em, yo cuando tengo alguna persona, me pasó múltiples veces, ¿no? Personas en sesión con graves problemas en el cuerpo y en su entorno, y decir, no, mis padres me amaban mucho, no, yo tuve una infancia muy buena, no, yo recuerdo haber sido muy feliz. A veces el bloqueo, tenemos una lobotomía en la cabeza de llegar a pensar que justamente, eso podría llamarse felicidad, eso podría llamarse una familia feliz, buena. No se trata de catalogar algo de bueno o de malo, porque los 2 son igual de dañinos. Ay, toda mi familia es re buena, mi familia es buenísima y yo siempre fui una buena madre y amé mucho a mis hijos. Ese es un es ese es un lado del clan, un lado de la moneda. Falta el otro. Aquí lo mejor que podemos hacer
Es enfrentarnos a la luz y a la sombra al mismo tiempo, a la par, porque necesitamos los 2. Entonces, en tu caso, en el caso del clan es ni bien ni mal, voy porque eso es lo que escogí para vivir, entonces me hago cargo de eso. Voy a ver qué requiero aprender de estas vivencias de la familia que escogí. Y luego, al observarte a ti, poder echarte un clavado a ti, darte cuenta también de tus propias sombras, sin rechazarte, sin auto negarte. Porque claro, ahí vas a reconocer que hay algo de ti que está hablando, que no solo es de ti, sino es de todo el clan. ¿De dónde crees que saldrían esas fantasías tan terroríficas que tienes? ¿De ti nada más? No, de todo tu clan, ¿sí? De todo tu clan. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Em, Grisi dice aquí, Kenia. En la semana mi hija de 4 años me dijo que su primo de 15 le enseñó su parte íntima. Ya estoy en denuncia, pero no sé qué hacer con este coraje, dolor que se requiere de mí. Ok, Kenia, primero que nada, eres muy valiente al afrontarlo con los recursos que tengas. Porque, ok, les voy a decir a todos, se nos presenta algo y aquí no vamos a ponernos bien zen y tengo un desafío, déjame irme a meditar 10 horas y paz, bendícelo, por favor. Eso es mística, esa es magia, eso no es querer hacerte responsable. ¿Se dan cuenta? Eso es, me voy a ir aéreamente para no pisar la tierra, la gravedad. ¿Por qué creen que gravedad de un problema y la gravedad física se llaman igual? Cuando tienes un problema y te quieres ir a meditar, estás queriéndote salir de la gravedad, o sea, irte a la multidimensionalidad para zafarte de la gravedad de la Tierra. Hazte responsable con los recursos que tengas, porque nadie está diciendo que van a tener que vamos a tener las soluciones a la mano. Sí tenemos muchos recursos, eso que ni qué, pero no todas las soluciones. Entonces, con lo que tengo, si lo que tengo es un coraje del tamaño del Empire State para ir a ponerte una denuncia, pues usarás ese recurso que tienes a la mano. Ni bien ni mal, se usa. Se usa con lo que puedo. Venga. Y después, a la par del proceso, estaré dispuesta a aprender de esto y estaré dispuesta a ver por qué tengo esa experiencia en mi vida. ¿Qué me quiere mostrar? Pero eso no se da de golpe, eso se da transitando el proceso, ¿sí? Pero por lo menos, Kenia, ¿sabes por qué te felicito? Porque le estás demostrando a tu hija que te estás haciendo cargo. Uno, que le crees, porque cuántas mamás, papás, familiares, de entrada, como no saben cómo reaccionar ante eso, prefieren evadirlo y no creer. Ajá. O luego es, ay, sí, lo sé, lo lamento mucho, me pongo a llorar y la mamá lo se pone a llorar siendo peor víctima que la hija. La hija se da cuenta que la mamá se pone peor y entonces ya no le va a volver a decir nada. Y hay mamás que se van a una edad todavía más ínfima que la de sus hijos. Y entonces ahí tienen a dos niños enfrentando un problema. Llorar y no hacerte cargo no es un recurso. Llora, pero hazte cargo. Ay, a pesar de mi dolor, de mi coraje y de todo lo que estoy sintiendo, voy a avanzar, ¿sí? Me hago cargo, vaya, eso voy. Utiliza la gravedad de lo que está. No te evadas.
Nadie se evada. ¿Por qué crees que estás escuchando estas palabras ahorita? ¿No? Ahora, ella tiene 4 años. Siempre la víctima se vuelve victimario, el victimario ha sido víctima. Eso es una ley. Vamos pendulando todo el tiempo. Pero que no se te olvide, Kenia, que no se te olvide que todos deben de salir beneficiados de lo que tú hagas. Y para eso pido guía, siempre. Pido guía para que la mejor solución esté en mí y que beneficie a todos los involucrados. Porque sé que la víctima ha sido victimario y el victimario se convierte en víctima y tengo que detener eso, ¿sí? Y quizá tendría que escuchar dónde están los secretos, Kenia, que están queriendo salir a la luz. El secreto que quiere salir a la luz es, miren, déjense de hacer P y háganse cargo, familia. Ya, por favor, tantos abusos, ¿no? ¿Cuántas generaciones más quieren? ¿No te ha sido suficiente? ¿No te ha sido suficiente, abuela? Ejemplos, ¿no? Necesitamos hacernos cargo, esto no va a parar, ¿sí? A veces acá hay una hija que no quiere hablar del abuso, que sabe que estaba en la generación anterior y que ella lo vivió y piensa que, como escucho yo en mis alrededores constantemente, sobre todo de los religiosos, perdona, ya perdona, perdona, no te vayas a... ¿Perdona? ¿Qué es perdonar para un religioso? Guardar en el baúl, entregárselo a Dios. Y la realidad sigue hablando. No te quitaron el problema, ni te lo quitó Diosito, y sale del baúl todo el tiempo. Hazte cargo. A eso voy. Hazte cargo. Qué bueno tu ejemplo, Kenia, porque también, claro, te confronta contigo misma. Entonces, no solo estaré trabajando en defender a mi hija, sino estoy hablando de cuando yo estuve indefensa. Todas las veces, escucha, todas las veces que tú estuviste indefensa. No olvides que beneficie a todos los involucrados, porque aquí no se trata solo de venganza, no es eso. Se trata de equilibrio, ¿sí? Equilibrar la balanza, no venganza. La bulimia que aquí veo, Dianita. ¿La bulimia se relaciona con algún secreto familiar? Definitivamente sí, pero lo que más, sí, ¿por qué? Porque la bulimia es un trastorno alimenticio, del comportamiento también, de la mente. Ujú. Entonces, vuelvo a recalcar, todos los trastornos de la mente y del comportamiento están hablando los secretos del clan. Así que si por ahí tienes a alguien en tu casa que anorexia, que bulimia, que TOC, que ansiedad, que trastornos de pánico, y ya no se diga los más graves, ¿no? Manía, personalidad límite, las esquizofrenias, etcétera. Y saben qué, aquí les voy a dar un súper regalazo que yo lo veo con los terapeutas, pero este va para ti, ya que hoy estamos hablando que es muy importante dejar salir los secretos tuyos y los del clan. Em, todas las personas que manifiestan un trastorno de la mente y del comportamiento, lo que hacen en sus crisis, cómo se manifiesta la crisis,
es el secreto tal cual que hay allá arriba en tu clan. No hace sentido en la vida de la persona. Hace sentido cuando observas el clan, pero ahí está el secreto. Ajá. Cuando una persona dice, por ejemplo, que algún familiar es el diablo, porque además la mayoría de las personas que tienen un trastorno de la mente se refugian en algo que les pueda dar paz y ese algo pues parece ser una religión. Entonces usan mucho esos lenguajes. Y cuando se refieren al diablo, por ejemplo, en sus crisis, pues encontrarás al diablo manifestado en una persona. O sea, ahí vas a encontrar al victimario, vaya. Y entonces la bulimia tiene un gran problema con la madre. Y hay veces que yo les digo esto. Eh, Estaba platicando con unas amigas el fin de semana y hablábamos de una chica que ahorita está siendo famosa en las redes porque ha creado, no recuerdo ahorita su nombre, a lo mejor ustedes sí, pero yo vi nada más la noticia en Facebook, ha creado una comunidad de mamás que odian ser madres. Odio ser madre. Amo, de hecho dice algo así como, amo a mi hija, pero odio ser madre. Y entonces ha creado una comunidad, ¿no? Eso es lo que hay detrás de la bulimia. Mamás que odian ser mamás e hija que lo porta y que quiere vomitar a mamá, ¿no? Entonces, si se fijan, pero claro, si yo me lo guardo en secreto, que no te quiero porque eres producto de un abuso sexual, y luego tengo una hija con bulimia o anorexia, por tu bendito secreto, ¿se dan cuenta? O sea, ¿qué tan malvado tendrías que ser de saber esto y aún así querer seguir guardando tus secretos? Y ver a tu hija o a tu hijo o a tu nieto enfermo a ese grado. Por lo menos empecemos nosotros, ¿qué les parece? Empecemos nosotros por liberarnos, porque me estoy anticipando al 2023 con este live. Me estoy anticipando, ¿sí? Okey, okey, okey. Otra preguntita, tenemos tiempo para otra preguntita. Y a mí me fascina, meterme a las temáticas de sanación porque nos ayudan a ser cada vez más libres, ¿verdad? Y Grisi, ¿qué hacemos? Buena pregunta, Grisi Flores. ¿Qué hacemos cuando descubrimos los secretos? ¿A quién se los cuento? Decía un comercial aquí en México, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿se acuerdan? ¿Dónde estás aquí? ¿A quién se los cuento? He descubierto muchísimos, tanto en mi familia materna como en la paterna. Hasta donde llego yo a comprender el tema y lo que he hecho yo misma es lo siguiente. Sí, primero lo reconozco en mí, lo observo en mí, me doy cuenta en qué me está afectando y si aún no me doy cuenta en qué me está afectando, sí, sí lo he hablado con mi hermana, por ejemplo. Ahora que estuvo mi papá acá, hablamos de algo también. Luego yo me reúno con mi familia y bueno, pues sé que a algunos miembros de mi familia, pues sí, no les gusta esto, porque luego sale, estamos en la mesa, en la sobremesa, después de la comida o el desayuno, y se torna la plática hacia el destape de los secretos, pero justo hay miembros de la familia que no pueden con esta información y los entiendo. Y entonces los que sí nos quedamos charlándolo, porque llega a ser de veras tan liberador, tan como si se te quitara un costal de encima hablarlo. Y una vez que se habla, se te quita el costal un poco de encima, notarás que la vida empieza un movimiento muy singular en torno a eso y te ayuda para la solución a todos. No te vayas con los secretos a la tumba.
¿Para qué le sirve a la tumba tus secretos? Le sirve a la familia, ¿no? Eh, sí, a veces no quieren, exacto, a veces no quieren. O la otra, lo escribo, pero permito que eso no es, fíjense, quiero que distingan la sensación de guardar el secreto, es una sensación de opresión adentro, interna, de no te acuerdas porque muchas veces ya lo dejaste, crees tú que lo dejaste en el olvido, pero como está oprimido porque causó dolor, esa opresión hace que salga en resonancia a todo lo que es, y entonces sale la fruta podrida. Si las raíces están podridas, las frutas van a salir podridas, si es que salen. Hay unas que ya ni salen. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no hay descendencia en las familias. Aunque haya una mujer que quisiera tener hijos y no puede, y no puede, y no puede, pues no, porque las raíces del clan están muy podridas. Ujú. Eh, Dice aquí Vane, me enteré de los secretos de mis bisabuelas muy trágicos, siento que las sigo. Claro, hay veces que somos la copia fiel en reparación del drama y uno sufriéndolo porque vas a ciegas solo viviendo lo que la vida te hace vivir sin poder tener ni tantito poder de decisión. Cuando empezamos a ser conscientes del secreto y comprendemos por qué sucedió y cómo estoy yo aportando a eso, ahí es donde soy libre, porque entonces sí puedo decidir sobre eso con mi conciencia y puedo decidir tomar algunas alternativas mucho más veloces, mucho más amorosas para todos, ¿sí? Eh, ¿Qué tal? Constelar, por ejemplo, dice, ¿serviría? Sí, constelar, tomar cualquier sesión terapéutica que se te presente. La vida sabe lo que necesitamos nosotros. Los guías lo saben. Entonces, me hago cargo. ¿De qué manera? Pues de la manera en la que se me presente, pero me hago cargo. No huyo, me hago cargo. Lo que no ayuda, recuerden, no ayuda decir familia feliz. Fui una excelente madre, un excelente padre, sí, una excelente madre y padre, y tus hijos en la cárcel, y mira este con un trastorno mental, y mira este que no logra ni novia tener, y seguro fuiste una excelente madre y un excelente padre. De tal palo, tal astilla, oigan. Mejor nos hacemos responsables, porque los únicos que nos juzgamos tan duramente solo somos nosotros. Es lo único, nosotros, el autojuicio. Es eso. Y ya sabemos que no queremos la información para torturar a nadie, ni para mandar a la hoguera a nadie. La necesitamos para comprender por qué tengo vitiligo, por ejemplo, que me está haciendo sufrir tanto mi autoestima, en mi trabajo, en mi escuela. O sea, ¿pueden entender el dolor de una persona que porta vitiligo en todo su rostro, por ejemplo? Oigan, o sea, si la mamá quiere seguir guardando ese secreto y el hijo lo está limpiando en su cuerpo de esa manera tan dolorosa, es algo inconcebible que no se hable. Inconcebible, ¿no creen? ¿No? O una enorme diabetes al grado de que ya estás casi otra generación con diabetes, otra generación con diabetes. Ahora el niño desde chiquito ya tiene diabetes. Bueno, clan, ya basta, ¿no? Alguien hágase cargo, por favor. Alguien sacrifique su secreto. Ajá. Bueno, vamos a sacar nuestra cartita. Dime, ¿sí?
si te, ¿qué sentiste en este live, en tu cuerpo? ¿Qué sentiste al escuchar estas palabras? A lo mejor ya dices, oh, no puede ser, yo traía aquí un secreto en la punta de la lengua y parece que me están diciendo que ya deje de, de calentarlo más, ¿no? El cáncer en la familia definitivamente es un mensaje repetido ya en múltiples generaciones y también sin alguien que se haga cargo. Ujú. Sí. Aquí ya me pusiste, Kenia. Gracias, Grisi, con dolor, pero tranquila, sé que voy bien. Es que se sabe, claro. Se sabe, como lo dice Kenia. Se sabe cuando estás usando lo que tienes, pero te estás haciendo cargo. Te estás haciendo cargo. Ahora la realidad es quien nos está mostrando el paso a paso. La realidad real, por decirlo así, no la tuya, no la que tú quieres ver y la que no, lo que sucede que tú no controlas, a eso me refiero, ¿sí? Ajá, dice, esto se le llama biodescodificación. Es la lógica, ¿sí? La lógica es un plano dimensional 5 que que tenemos ahora acceso, la mayoría de nosotros, está disponible. Y es muy bueno porque nos permite ir más allá en nuestros análisis, en el que quieran, en el de tus conflictos, tus enfermedades, tus percepciones, tus programas, la realidad misma. O sea, es una maravilla. De hecho, eso me da pie a decirles que eso me llevó a actualizar el diplomado para formar terapeutas, que ahora es la 10ª generación y que ya le cambié el nombre, no sé si ustedes vieron. Ahora son terapeutas cuánticos integrales. Sanas, terapia en sanación cuántica integral. Cuántica, porque bueno, se los desarrollo ahí en el diplomado, pero integral, ¿qué integra? Pues integramos muchas capas que ya ahora necesitamos, entre ellas 3 principales, pasado, presente y futuro. Porque nosotros hasta hace poco las terapias, la mayoría de las terapias de sanación solo estaban basadas en el pasado. De hecho, la misma biodescodificación te dice, si no ha cambiado el paradigma, que estás enferma por algo que te pasó, o sea, por el pasado. Y la nueva postura que traigo, porque es la postura lógica de quinta dimensión, es, no, espérate, no solo estás enferma o enfermo por el pasado, por el mismísimo futuro también. Entonces, ahora vamos a ser terapeutas que integremos los 3 estados tiempo, el pasado, el futuro, y ahora sí me hago cargo en el presente, pero teniendo más herramientas. Ya no podemos dejar el futuro como si es algo lineal que vamos a construir. No, hombre, a veces el futuro es el mismito que nos enferma para algo. Estoy usando, ya no usamos la palabra enfermedad, ahorita lo digo para que lo entienda la mayoría. Bueno, el 24 de este mes cerramos la inscripción adelantada a los que quieran formar parte de la sanación cuántica integral, que es la 10ª generación. Toda la info está en mi página grisinava.com, puedes aprovechar. La puse porque justo es para aquellos que ya no tienen ninguna duda. Los que todavía están por ver si sí es su camino, hay tiempo. El diplomado para formar terapeutas cuánticos integrales es en octubre, porque en septiembre tenemos el seminario de canalización, que también le tengo ahí una monedita de refresh interesante, porque ahora quiero que seamos canalizadores telepáticos. Y sé que suena como muy rimbombante, pero es que eso es lo que viene para todos nosotros, la comunicación telepática. Entonces, pues vamos a empezar desde ya a prepararnos para esa comunicación, ¿no? El seminario de canalización, que es de 3 días, viene el próximo mes, en septiembre. También en grisinava.com están las inscripciones abiertas. ¿Sí? Oigan, vamos con nuestra cartita.
Perfecto. Oigan, ¿ya interactuaste con mi canal? Si te gustó, dale una manita arriba. Si no te gustó, dale una manita abajo. Aquí nadie está obligado, pero interactúa con el canal. ¿Sí? Bueno, venga pues, un mensaje para continuar con este tema y para tu semana. Sí, estamos al lunes y que te sirva para toda tu semana o que te sirva para contestarte la pregunta que tienes en estos momentos. Te recuerdo que este es el oráculo guía angelical, ¿no? Lo encuentras pues, en Amazon, Mercado Libre, en mi página. Si no lo puedes conseguir, también lo encuentras así en la App Store, en la Play Store. También lo puedes descargar en tu teléfono. Aquí va. Oh, oh. Miren, la cartita de no. Qué bueno que sale esta carta. Uno te puede contestar algo ya así, tajante, directo, pero ve por qué sale esta cartita. Es momento de es momento de voltear a ver nuevas opciones en tu vida. Ya no las mismas soluciones. A eso se refiere, ya no. Ahora voltea a ver nuevas opciones. Detente, haz una pausa y date cuenta que te has aferrado a cumplir tu expectativa. No sueltas a esa pareja y le quieres dar una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad a una relación que ya está más muerta que Tutankamón. Entonces, suéltalo, deja de aferrarte a esa expectativa de amor. No te ama. Suelta, por ahí no. Vas a encontrar cómo amarte en el camino, pero primero hay que soltar. Llega una noticia inesperada que supera lo imaginado, no tus expectativas. Y es momento de marcar límites saludables. Ahora es más importante los nos que le vas a decir a los demás que estarle sí, 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 lo que quieras, como quieras, cuando quieras. No, no. Ya no. Límites, dice aquí José Luis. ¡Inguisú! Sí, ¿verdad? Bueno, sin palabras, sin comentarios, sin más comentarios. Límites, tus no. ¿Por qué? Porque te observas, porque te escuchas, porque ahora sí enfrentas tus sombras y tus luces también, tus deseos y lo que no quieres ser. Lo enfrento, me hago cargo. Muy bien. Perfecto. Besos, bendiciones. Entra a mi página grisinada.com. Nos vemos esta semana en mis redes sociales para más mensajes. Vamos a estar en vivo también. Así que ahí te espero. Excelente semana. Muchas gracias por suscribirte aquí a mi canal. Bye, bye a todos.